cumpliendo con las normas que tenemos ahora, vamos a evitar la posibilidad de cerrar los aforos, de llegar a cuarentenas. Nosotros tenemos en línea al doctor Augusto Tarazona, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del MINSA. Bienvenido, viceministro, a Las Cosas por su Nombre. Me equivoco nuevamente, ese es mi programa de lunes a viernes. Bienvenido a Exitosa Perú. Buenas noches, Karina, un gusto de saludarte. Muchas gracias. Y bueno, sí, compartiendo la preocupación de tener la variante Omicron en nuestro país. Ya son 4 casos que se han detectado en estos 2 últimos días. Y tenemos que prepararnos para enfrentar esta situación como país. En realidad lo que se debe saber es que esta variante es más transmisible. Se duplica, lo que hasta ahora se está viendo, se duplica cada 2 a 3 días el número de casos. También se ve de que se difunde muy rápido en los grupos sociales que se reúnen, que se juntan, y asimismo también tiene cierto nivel de escape inmunológico. Eso significa que la vacuna con una dosis es baja la protección, con 2 dosis es bastante moderada, pero con 3 dosis sí tendríamos una protección mucho mejor frente a esta variante. A diferencia de las otras variantes que con 2 dosis era suficiente. Usted me habla de 3 dosis. Es importantísimo ¿Cuánto por ciento vacunarse? Viceministro, con 3 dosis, ¿cuánto por ciento estamos protegidos aproximadamente? ¿Y hay estudios al respecto? Exitosa. Sí, fíjese que esta es una variante que ha aparecido a fines del mes de noviembre y rápidamente se ha extendido por el mundo. Son más de 80,000 casos, son más de 70 países, dentro de los cuales ya está contándose al nuestro, y se está evaluando permanentemente y se está viendo de que las personas que tienen 3 dosis tienen un buen nivel de protección por encima del 90%, de tal forma de que esa es la indicación más adecuada para quienes les toca la tercera dosis. No lo duden, inmediatamente hay que vacunarse. Todavía estamos bajos en tercera dosis, por lo tanto tenemos que darle fuerza en ese punto. Si bien es cierto que las 2 dosis que ha sido nuestra meta, estamos por encima del 74%, es una muy buena cobertura como país, pero con esta variante nos exige acelerar las cosas para lograr la protección completa. ¿Cuánto por ciento estamos en cuanto a la tercera dosis? ¿Cuánto se ha avanzado? En tercera dosis es variable según los grupos de edad, pero en promedio estamos alrededor del 20%, 30%, y tenemos que elevarlo mucho más. Sin embargo, también es bueno precisar de que la tercera dosis es a aquellos que les corresponde después de tener algunos meses después de la segunda. Quienes están con la segunda dosis en lo inmediato tienen buen nivel de protección. A lo que me estoy refiriendo, que la tercera dosis después de algunos meses es necesario, y por lo tanto esto tiene que tenerse en cuenta para continuar con este proceso de vacunación. Ese es un aspecto, pero también hay otro aspecto que es importante saberlo. La alta transmisibilidad en grupos sociales, en grupos de población, nos lleva a pensar en la obligatoriedad de no tener grupos de fiestas, de reuniones, y eso ahora en fiestas patrias obviamente se hace complicado porque todos quieren reunirse con la familia, con los amigos, pero frente a esta variante tenemos que entrar en conciencia de que es necesario un esfuerzo. Hay que recordar de que el año pasado, la Navidad y Año Nuevo, hubo mucha movilización social de las personas y fue el detonante de la segunda ola. La segunda ola sin vacuna nos cogió y llevó a por lo menos 100,000 fallecidos. Esperamos que en esta oportunidad no tenga ese impacto, pero tenemos que contribuir todos, y eso significa restringirnos en relación a las aglomeraciones, en relación a las actividades sociales. Y un tercer aspecto es la mascarilla. La mascarilla sigue siendo el arma, el escudo más importante, más eficiente
que tenemos hasta la fecha. Mascarillas, evitar aglomeraciones y vacunas, eso es la triada que nos va a salvar de una ola pandémica que sea tan mortal como fue la vez pasada. Muy bien, entonces la mascarilla, las vacunas para las personas en tercera dosis que han cumplido los 5 meses y para las personas que tienen cáncer a partir de los 3 meses. Hay que guardar el distanciamiento social, no ir a reuniones que estén fuera de tu núcleo familiar. Ustedes van a restringir reuniones, es decir, se abrieron algunos locales que, no sé, bares se han abierto con algún tipo de restricción y aforo restringido. ¿Van a volver las restricciones ya que Omicron está aquí y en el resto del mundo han cerrado este tipo de lugares de mucha concentración? Se está viendo desde el gobierno que lugares donde haya mucha concentración vuelvan a aforo cero. No tanto así, porque las normas están dadas, las fiestas no deberían darse según las normas vigentes. Lo que vamos a buscar, y estamos ya trabajando en ese sentido, es hacer cumplir la normativa, hacer cumplir las directivas de sanidad, con la finalidad de que las fiestas, las reuniones masivas, eso tiene que seguir siendo evitado. Y las municipalidades tienen mucho que ver en esto, estamos trabajando con ellos con la finalidad de que se cumpla lo que ya está. Cumpliendo con las normas que tenemos ahora, vamos a evitar la posibilidad de cerrar los aforos, de llegar a cuarentenas. Nadie quisiera llegar a esas circunstancias. No obstante, mucho va a depender de todo lo que hagamos todos nosotros. La economía puede seguir funcionando en la medida que todos también protejamos y contengamos la pandemia cumpliendo esas normas que son relativamente sencillas. Vacunarse con la dosis completa que le corresponde, mascarillas y evitar asistir a las aglomeraciones, a las reuniones grandes, reuniones sociales en donde se saca la mascarilla para hablar, para comer, para tomar. Es allí en donde precisamente hay el contagio. El mejor ejemplo son estos últimos casos de la variante Omicron, en donde al parecer los contagios han sido en reuniones sociales. Muy bien, pero también existe, por ejemplo, los cines que ya han abierto, por ejemplo, se han reactivado los conciertos. He visto que hay especie de boxes donde se reúne la gente, está sin mascarilla. Hay espacios donde están dejando ir a 8 personas, que de repente no es el círculo familiar y están allí disfrutando. Se necesita el disfrute, pero ha llegado Omicron. ¿Esto va a seguir así vigente? ¿Es contraproducente o no? Si se cumpliera estrictamente, estaría suficiente. Sin embargo, observamos que después de la primera, segunda hora de estas reuniones ya se desbanda. Por lo tanto, se necesita tomar algunas acciones adicionales que ya seguramente el Ministerio de Salud en las próximas horas va a estar comunicándolo, pero la base del cumplimiento está en la propia persona, en la familia, en la sociedad y en otras autoridades locales, otros sectores que tienen que ayudar a hacer que las normas se cumplan. Muy bien. En cuanto a el retorno a clase, una ola, ojalá que no llegue una ola poderosa, pero una ola de una magnitud mediana pondría en riesgo el retorno a clases con semipresencialidad, con presencialidad. Va a depender mucho del escenario en que se dé. Nosotros estamos trabajando para la vacunación intensa en todos los grupos de edad. Ya el próximo mes se ha confirmado el inicio de la vacunación en edad de 5 a 12 años, con lo cual estaríamos casi completando a todos los grupos de edad en edad escolar y podríamos pensar en que estarían volviendo con las garantías completas. No obstante, de presentarse una ola muy grande con muchos casos, tendría que replantearse en su momento. Ahora la propuesta es que con las vacunas de los niños escolares y los profesores que ya tienen sus 2 o 3 dosis, no habría mayor inconveniente en tener una apertura de clases.
Por supuesto, porque si están vacunados y además con las normas de distanciamiento social, entonces no habría ningún momento para continuar la vida que se debe adecuar a una pandemia que parece que no nos va a dejar en paz todavía. Esa es la premisa. Sí, de hecho que la pandemia va a continuar. Para ello tenemos que acostumbrarnos, internalizar en nuestra mente, en nuestra actitud diaria, las prácticas de seguridad sanitaria. Y obviamente la vacunación es el eje, pero también las otras medidas que señalamos, mascarillas, distanciamiento. Todo ello tenemos que seguir practicándolo durante un buen tiempo, mientras esté la pandemia. Y la pandemia, de hecho, no va a ser corta. Ya estamos viendo que pueden aparecer variantes de diferente intensidad en su transmisión y en su virulencia, y por lo tanto lo que nos queda como país, como sociedad, es seguir cuidándonos, seguir protegiendo a los nuestros. No quisiéramos obviamente tener los 80,000 muertos de la primera ola, ni los 100,000 muertos de la segunda ola. Para eso es que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que apuntar a vacunarnos con las dosis que corresponde. Hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad colectiva para poder disminuir la intensidad de una ola que se presente, porque eso es casi inevitable, pero se puede disminuir la intensidad, y también obviamente disminuir los fallecidos, los muertos, los casos graves con la vacunación. Usted me habla de una responsabilidad colectiva y es verdad. Aquí se trata de todos, no solamente del Estado, sino de todos nosotros, de poner el suficiente esfuerzo para evitar que el Omicron o cualquier otra variante nos golpee tanto como nos golpeó en la primera y segunda ola. ¿Cómo ha tomado en números, en cifras, en porcentajes la población el tema del carnet de vacunación? ¿Está dando resultado estas pequeñas restricciones por el bien común que se han puesto? Es decir, la gente se está yendo a vacunar para ingresar a los centros comerciales, a los bancos, a todos los lugares donde se está pidiendo el carnet de vacunación, que me parece una excelente propuesta para cuidar a todos los demás. Bueno, sí, efectivamente, a partir del 10 de diciembre se restringió la salida y la circulación de personas no vacunadas para el ingreso a los sitios en donde se reúnen las personas, como son bares, restaurantes, etcétera, y los que no tenían no han visto la posibilidad de ingresar, y eso ha hecho de que acudan a los centros de vacunación que están disponibles en todos los lugares, y eso nos ha llevado, por ejemplo, a tener más de 1.700.000 personas vacunadas en esta última semana. Entonces, estamos incrementando el número de vacunados. Y eso es importante porque, si bien es cierto que es voluntaria la vacunación, pero lo que sí es obligatorio es que como sociedad tenemos que cuidarnos mutuamente. Y eso implica que todos tengamos las medidas de prevención, incluyendo las vacunas. He visto algunas mentiras por redes sociales que aseguran que se puede denunciar al Estado por discriminación si es que no los dejan entrar a algún lado por esta restricción que está por ley, ¿no? Si no puedes entrar, una tienda te exige el carnet de vacunación y no te deja entrar, tú puedes denunciar a esta tienda. ¿Esto es verdad? Existe un pequeño grupo de personas que no quieren vacunarse porque piensan cosas erróneas. Sin embargo, la norma, la ley establece que la salud pública es de manera obligatoria en su cumplimiento respecto a sus normas. Es por eso que las entidades, las instituciones, como las empresas, los restaurantes, etcétera, exigen vacunas, están amparados, exigen que se vacune la persona que va a ingresar, están amparados en la norma que ha salido. Ahora, si los denuncian, obviamente no van a tener mayor éxito, porque el Estado, la obligación del Estado es cuidar a la colectividad, al conjunto de personas, a los vacunados y no vacunados. A los vacunados, obviamente, tienen mayores posibilidades de movilizarse. Los no vacunados se han autoimpuesto algunas restricciones, porque si no está vacunado no puede ingresar a determinados lugares. En consecuencia, eso ha elegido, las personas que no se vacunan han elegido eso, de tal forma de que
el cuidado colectivo que tenemos de toda la sociedad está muy por encima de algunas ideas personales. Se respeta a la persona, pero también hay que respetar al conjunto de la población para evitar que la mayoría se contagie. Para eso son las medidas de prevención que se están implantando en el país. Viceministro, nuestro sistema de salud y nuestros médicos han resistido el embate de 2 olas. ¿Cómo están? ¿Cómo han quedado? ¿Están en cuidados intensivos? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo está el personal? ¿Resistimos? En otros países, incluso cuando empieza a subir, ya comienzan las cuarentenas, las restricciones, porque tienen miedo de que colapsen los hospitales, colapsen precisamente con los no vacunados. Y nosotros tenemos enfermedades que hemos dejado de lado, tenemos una serie de deficiencias que vienen de hace años, décadas. ¿Cómo estamos? ¿Resistimos? Es una buena pregunta porque aun cuando nos preparemos tenemos ciertas limitaciones. Usted sabrá y todos sabemos de que nuestro sistema hospitalario, nuestro sistema de salud ha sido muy precario y con la pandemia ha empeorado la situación, de tal forma de que tenemos debilidades. Sin embargo, obviamente estamos preparando un mayor número de camas hospitalarias, mantenemos las camas UCI preparadas para recibir. Si bien es cierto que cuando no hay pacientes COVID, las camas UCI no pueden estar durmiendo, sino son utilizados por pacientes no COVID. Pero cuando hay una ola de pandemia, obviamente estas serán redistribuidas de tal forma de que nuestras camas estén disponibles. Asimismo, se está comprando 600 camas UCI más, que en las próximas semanas debe estar instalándose. Tenemos el oxígeno, mayor número de plantas de oxígeno, mayor número de cilindros. Hace poco se ha inaugurado una planta criogénica muy grande, muy potente en la zona de Pacasmayo. Se tiene previstas 7 plantas más, de tal manera que sí puede haber disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, es importante decir que aún en el país mejor preparado, cuando el número de casos crece, excede las capacidades, empiezan a colapsar los servicios. En nuestro caso, en nuestro país hemos visto que cuando tenemos alrededor de 25 mil a 30 mil casos por semana, nuestros servicios ya no dan para más. Hagamos lo que hagamos. En ese sentido, es importante no llegar a números altos de casos porque nos puede desbordar. Y para allí que es importantísimo la participación preventiva de toda la población. En la segunda ola hemos llegado a tener hasta 60,000 casos en una semana y que los resultados lo vemos, muchísimos fallecidos sin poder ser atendidos. No quisiéramos llegar a eso. Para eso es que hacemos el llamado permanente de que tenemos que cuidarnos todos. Todos podemos salvar la vida de muchas personas. No quisiéramos que sea otros miles de fallecidos. Fíjese usted, en términos estadísticos, hay un poco más de 20 millones de vacunados. La meta inicial, la meta objetivo es 28 millones. En consecuencia, tenemos alrededor de 7 a 8 millones de personas no vacunadas aún, que pueden ser aquellos que hagan la enfermedad. Y teniendo una cantidad enorme de no vacunados todavía, por edad o porque no quieren vacunarse, etcétera, pueden contagiarse rápidamente. Lo que está quedando muy claro es que la tercera ola será la ola de los no vacunados, principalmente. Muy bien, y esta es una enorme cantidad para nuestro sistema de salud, sin duda. 8 millones es enorme, va a hacerlo colapsar, y además con las otras personas que están en riesgo de otras enfermedades va a haber un colapso de todas maneras. Ojalá que se pueda avanzar y concientizar a las personas que no se quieren vacunar para que no lleguen hasta la muerte. Muchísimas gracias al viceministro Tarazona por estar aquí en Exitosa Perú el día de hoy, y seguiremos hablando de lo mismo durante las próximas semanas, y ojalá que nunca llegue la tercera hora a nuestro país para que no haya dolor y muerte. Muchas gracias, viceministro. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.